a partir de algo tan increíblemente expansivo como lo es el jamming poético. La explicación está en que la poesía es una expresión artística, es una expresión del yo, del poeta, pero en donde el lector pues, encuentra terreno de identificación. Entonces es difícil que se extinga, por un lado, y es difícil también que no encuentre algún tipo de audiencia, ¿no? MDO Radio y Álvaro Pérez Miranda con su libro Mi Camino a Japón presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. A Enkira Nkariaki. Ella, eh, no sé si suena bonito decir que es una caja de sorpresas, pero para mí lo es por toda su dilatada trayectoria, no solamente en el ámbito de la comunicación, sino en el ámbito de la comunicación editorial y la poesía. Kira, de verdad un placer poder conversar contigo en esta ocasión aquí en Con el oído en la letra. Voy a presentarla. Kira nació en Caracas en 1966. Es comunicadora social, editora y escritora. Se desempeña como directora editorial de la revista Estilo Online desde el año 2019 y es gerente de la Fundación Cultural Estilo desde el año 2017. Es también coordinadora de la colección de poesía de Oscar Totman Editores desde 2014 y consultora independiente para proyectos editoriales. Además de tener una dilatada experiencia en el medio editorial desde hace un poco más de 30 años, no vamos a decir cuánto, Sí, vamos a sí. decir 30 años, vamos a ponerle como fecha de inicio 1988. Ha publicado los poemarios Nuevos Arbitrios con el taller editorial El Pez Soluble de Belkis Arredondo en el año 2011, En Medio del Blanco de Oscar Totman Editores. Había escogido dos poemas de ese libro que me gustaría que leyeras, pero Seguro. ya que nuestra invitada ha tenido la gentileza de traernos su último poemario, El Sol de la Ceguera, vamos a dejar que ella escoja dos poemas de ese libro para que los comparta con nosotros. Ha participado en diversas antologías de poemas, cuentos y crónicas y además formó parte de los talleres de poesía. Que por cierto, Kira, el tema de los talleres de poesía es un tema sobre el que creo que Hay que hay hablar, que hablar muchísimo porque claro. diversos grandes poetas de nuestra Sí, generación y los que vienen detrás de nosotros han sí, salido de talleres literarios. A lo sí. mejor no cabría hacer la comparación de los talleres literarios, o a lo mejor sí, ¿por qué no? No. De los talleres literarios con los grupos literarios como lo fueron Tráfico y Guaire Mm. en la década de los 80. Pero sin duda, los talleres literarios que ha habido y que hay en este momento en Venezuela son semilleros de creación poética, de creación literaria, pero también de reflexión. Ha colaborado en libros y bueno, si sigo aquí presentando tu, si sigo aquí presentando tu currículum, vamos a pasar la media hora hablando de todo lo que has hecho. Pero qué mejor manera de conversar sobre lo que has hecho Ujú. a partir de algo tan increíblemente expansivo como lo es el jamming poético. Yo quisiera darte la palabra haciéndote esta primera pregunta, porque Ujú. va a sonar mucho más emotivo si hablas tú sobre lo que es el jamming poético, cómo comenzó el jamming poético, a que lo diga yo, y entonces después ahí sí te hago la segunda pregunta. Ok. Bueno, bueno, en primer término, muchísimas gracias por la invitación a tu programa y bueno, siempre es maravilloso tener espacios donde poder hablar de literatura y de libros. Entonces, está muy oportuno y bienvenido la aparición de este espacio en nuestro espectro mediático. Muchísimas gracias por esa palabra. Sí, y bueno, sobre el jamming se inició en el 2011. Fue a partir de un recital que se hizo por el Día de los Enamorados o el Día de la Amistad en el Ateneo de Caracas. Vilma Ramia le dijo a Keila Valdelaville que sí, porque no organizaba un recital y tal. Y en ese primer recital, en el que yo no pude estar porque no estaba aquí en el país, participaron Luis Enrique Belmonte, Leo Felipe Campos, Keila Valdelaville, Juan Bertorelli, Anabel Petit y se me pierde ahorita, creo que Cinzia Ricciuti y ahorita no recuerdo quién más. Pero
En ese primer recital fue el germen del jamming. A partir de allí, prácticamente, o sea, con pequeñas interrupciones, pero hemos estado haciendo ese trabajo desde el 2011 hasta hoy. Ok, te voy a hacer esta pregunta y no quiero pecar de impertinente. ¿Qué tiene que ver la mermelada con la poesía para entender por qué se llama jamming poético? Porque la palabra viene de jam, que es mermelada. No, y de jamming, del jazz, Ajá, del jam. claro, del jamming del jazz que no es Ajá. un slam. Exacto. Ujú. No, bueno, en principio, bueno, Keila lo bautizó así como Es que, jamming. perdón, pero es la primera recopilación que hacen de, Claro, se sí, llama así, mermelada lo de poética. las mermeladitas, claro. Pero lo de la mermelada surgió por ese doble juego, ¿no? O sea, la mermelada, que es esta cocción de cosas dulces y de frutas y tal. Y bueno, y del jam, del jazz, porque el jamming al final, bueno, se reúnen un número X de poetas, preferiblemente más de 4 es lo mínimo. Y en ese sentido, se inicia la lectura, un poeta inicia la lectura y los demás poetas se van enlazando con esa lectura. O sea, se lee un poema y a partir de una palabra, de una metáfora o del tema del poema, los otros poetas deciden qué poema de ellos se enlaza con ese poema. Y así se inicia una lectura corrida durante aproximadamente una hora. Es ¿no? decir, que pudiera ser un ejercicio oral de lo que en la primera mitad del siglo XX fue el cadáver exquisito, esta forma artística de creación que Sí. iniciaron los surrealistas, Sí. Breton, Paul Eluard y Sí. Tristan Tzara. Sí. Es algo así. Es como un cadáver exquisito oral. Sí, claro, pero se trabaja en base a poemas ya existentes. Esa es la clave. Hay otras personas que han hecho experiencias similares con la improvisación en el momento de decir un verso, ¿no? Eso ya es Así mucho, como ocurre en la música folclórica venezolana, sí, el contrapunteo. sí, como un contrapunteo. Pero bueno, eso ya me parece como más difícil y bueno, no es lo que hacemos realmente. Y a partir del 2011, bueno, otros poetas se integraron a la iniciativa. Entonces, bueno, desde el principio éramos como más o menos el mismo grupo. Estaba María Gabriela Rosas, Georgina Ramírez, estaba eh, Jacqueline Goldberg, Suchincia Richuti, que ya la mencioné, Keila Valdelaville, estaba yo. Y bueno, y después en la medida del tiempo, después se integró Jacqueline Goldberg, en algún momento también estuvo Oriette Angelo vinculada. Y además y se ha expandido sí, porque sí, se ha replicado en otros países como Estados sí, Unidos, en Nueva York sí, específicamente, ¿no? Sí, y termino de mencionar a Graciela Yáñez Vicentini, que es digamos, la más chama, la más joven del grupo. Ahorita somos 5, Graciela, Leonora, Keila, Georgina y yo, que estamos repartidas en distintas partes del mundo. Keila lo empezó a hacer en Nueva York, Georgina lo ha hecho en Chile, Eleonora creo que lo ha hecho en Argentina. Yo en las ocasiones que he viajado, o sea, he podido organizar en Colombia, o sea, en Bogotá y en Miami. Entonces, bueno, sí, y en Venezuela lo hemos hecho en Maracaibo, en Valencia, etc. Voy a hacerte esta pregunta que considero que para mí es una pregunta medular en esta conversación. ¿Es el jamming poético una respuesta a un país roto? No, yo no creo que sea una respuesta, yo creo que es sencillamente una manifestación que surgió en un momento en que estaban también en otras partes del mundo y también en Venezuela surgiendo el slam, surgiendo el spoken word como movimientos y como manera de expresión poética, un poco más performática, que además apunta en el caso del jamming, a poner el énfasis en el poema y no en el poeta, porque se diluye la personalidad del poeta. Me habías dicho que no, pero bueno, quiero remontar sobre esa pregunta y comprender, siendo que en lo personal considero que la poesía es el arte mayor. Comercialmente no es rentable como lo pueden ser otros géneros literarios como la narrativa, como la novela. ¿Cómo entender que hay todavía un público adherido a la poesía? Que la poesía está en todos los textos, como lo dice Rafael Cadenas. Sí. Bueno,
La explicación está en que la poesía es una expresión artística, es una expresión del yo, del poeta, pero en donde el lector pues encuentra terreno de identificación. Entonces es difícil que se extinga, por un lado, y es difícil también que no encuentre algún tipo de audiencia, ¿no? El escritor Ray Bradbury tiene una frase que a mí o un fragmento que a mí me encanta del Zen del arte de escribir, que dice que cuando un hombre se asoma a su jardín y se pierde la mirada en el horizonte y no sé qué, ese es un momento poético. Y eso es lo que es la poesía realmente, o sea, apartando el hecho de que uno usa el instrumento de la palabra para expresarla y tal, pero el momento poético puede no tener palabras. O sea, y eso es lo que los poetas sí traducimos con la palabra, pues esos momentos que todo el mundo siente en algún momento, pues de soledad, de tristeza, de alegría, de desesperación, de desasosiego, de angustia, de paz, eso se traduce en la poesía. Se traducen palabras que se concretan en imágenes que En son las que en imágenes, definitiva claro. conectan con el otro. Claro, absolutamente. Y entonces, bueno, para mí es imposible que se extinga el hecho poético, ¿no? Ujú. Observar que el jamming como ejercicio de reflexión cultural, Ajá, quizás a lo mejor suena muy rimbombante, pero bueno, yo ajá, lo quiero plantear así como ejercicio ujú, de reflexión cultural ujú, desde la poesía ha trascendido fronteras, no solamente se ha desarrollado jamming, se han desarrollado jammings aquí en Caracas, que ujú. por cierto, el primero de este año es el último fin de semana de febrero. Si Dios quiere. ¿En dónde va a ser? Bueno, creo que va a ser digital, Oh, por Zoom, ya. porque creo que vamos a participar todas. Qué maravilla, Sí, entonces. Qué sí, maravilla, qué bueno. sí. Pero siendo que es así, Mm, eh, es este ejercicio ujú. de reflexión poética una forma de salir a buscar la calle, de que la poesía salga a buscar la calle. Eh, sí, no, o sea, creo que los poetas, bueno, en general, claro, hay poetas, sobre todo ahora, la poesía más joven, por decirlo así, sí busca una mayor conexión con lo mediático y con la calle, Y con las redes sociales. con las redes sociales. O sea, el poeta hoy es menos recluido, creo yo, aunque su trabajo lo haga en reclusión, pero su presencia es menos reclusiva, lo cual me parece muy bueno también, porque eso obviamente lleva a la poesía a otros niveles, ¿no? Y a otros ámbitos. Hay un riesgo, que es que se pierda también un poco de calidad y de, bueno, y de reflexión sobre el lenguaje y de utilización del lenguaje de manera más artística, más literaria, ¿no? Porque hay, bueno, mucho de lo que yo llamo instapoets, que son como pensamientos estilo tarjetas. ¿Te acuerdas las tarjetas Hallmark que uno Ujú. iba y Oh, sí. trataba de El buscar amor algo? es. El amor, sí, bueno, y uno trataba de buscar un pensamiento ahí que fuera conmovedor y tal. Y bueno, y hay mucho de eso en Instagram. Pero bueno, hay otros que no, hay otros que se toman en serio sus lecturas, su trabajo escritural y bueno, y lo que publican y lo que difunden es importante, ¿no? Que además lo de las redes permite la interseccionalidad entre distintas artes, ¿no? Porque muchos también entonces la parte gráfica la practican para ilustrar sus poemas, entonces ahora son videopoemas o poemas fotográficos o cuando trasciende el texto, ¿no? Era lo que inicialmente Ujú. comentaba sobre el tema de los poetas crossover o los Sí, escritores sí. crossover y quería, te lo había planteado como una pregunta inicial, Ajá. sirve para aprovechar la visibilidad que te dan las redes sociales, pero ¿podría convertirse en un elemento distractor para el ejercicio poético? Bueno, O sea, ¿cómo te vendes para que te lean, pero cómo haces para que mientras te vendes para que te lean, no descuides tu quehacer literario como poeta? sí, bueno, ese es el equilibrio que tiene que buscar cada quien, ¿no? Yo particularmente antes era muy activa en redes y ahorita me he retirado un poco porque, justamente por eso, porque me ha quitado tiempo para la lectura y la reflexión y
en términos generales, y eso es un hecho y está ya estudiadísimo. Bueno, las redes te generan cierta adicción, entonces en Así una es. cosa que tú dices, me voy a asomar un momentico a Twitter, se convierte, o a Instagram, se convierte en 2 horas allí en vez de leerte un poemario o leerte la mitad de una novela. Entonces, bueno, realmente sí, o escribir. Entonces sí, yo creo que eso tiene que ser equilibrado, ¿no? Pero bueno, yo soy vieja escuela, quiero decir, o sea, yo no soy nativa digital, aunque empezando todo lo de Internet, yo empecé con ello, pero yo no soy nativa digital, entonces sí tengo un hábito y una tendencia a lo analógico, es decir, a escribir en papel, con un cuaderno, a, bueno, ya pasarlo después en limpio y qué sé yo, cuando ya la gente escribe novelas, bueno, en el teléfono O en Wattpad. o en Wattpad, o sea, en cualquier gadget que te puedas imaginar, y bueno, para mí eso es un poco inimaginable, pero bueno, es totalmente válido también. Hay diversas aproximaciones a lo que es la función del libro Ujú, en la humanidad. ujú. Para ti, ¿cuál es la función de la poesía en la humanidad y en tu vida? Bueno, es como la función de la plegaria, creo yo, porque un poema para mí no es más que, es como una plegaria, es como una, una expresión lanzada, digamos, al éter, por decirlo así. A ver, mira, no podemos olvidar que de las primeras expresiones de la tradición oral histórica se dio en forma de poema, en forma con rima y ritmo, porque eso permitía memorizar, ¿no? Ujú. Entonces, la Ilíada era un gran poema que Homero, 300 años después, de su muerte, fue transcrito, Que ¿no? todavía no sabemos si Homero fue uno solo o fueron O varios. fueron varios, etcétera. Bueno, pero eso te dice de lo esencial para mí que es una expresión natural de todas las culturas populares. Entonces, pues, tú vas para el llano y encuentras bueno, a los coplistas, o copleros, no sé cómo se les llama, pero digamos, a la gente que recita y improvisa, bueno, versos sumamente hermosos, versos que tienen que ver con la cotidianidad, etcétera. O sea, la poesía está engranada en el ser humano. O sea, yo no creo y yo creo que tiene un rol en, bueno, en darle esperanza, en darle, porque como te decía anteriormente, el momento poético es el momento no necesariamente con palabras, no necesariamente se expresa con palabras, es un momento en que la persona, el individuo, está pues confrontándose consigo mismo de alguna manera O puede estar incluso en comunión consigo mismo. o en comunión consigo mismo. Y eso tiene, se puede traducir en palabras, y eso es lo que han intentado los poetas pues, a lo largo de la humanidad. ¿Cómo habita la nostalgia en Kira Kariakin? Wow. Para mí yo creo que es un sentimiento constante, la nostalgia. Y creo que fue instilado en mí por mi papá y mi abuela, porque eran emigrados, y siempre había como una añoranza continua, ¿no? De parte de ellos, bueno, de lo que dejaron atrás, de lo que perdieron, aunque estaban felices en Venezuela y aunque se integraron muy bien, y bueno, mi papá se hizo estudioso de la historia venezolana, recorrió todo el país, etcétera. Sí había siempre esa nostalgia, ¿no? Por lo dejado, y de alguna manera yo lo heredé. Y creo que es algo que heredamos casi todos los hijos de inmigrantes, porque tenemos como esa dualidad en casa, ¿no? La dualidad de una influencia cultural de otro país, la influencia criolla, porque bueno, mi mamá es venezolana, y esa amalgama, ¿no? De, de sentimientos en cuanto a la pertenencia, ¿no? Mi mamá también, pues, tampoco era caraqueña, o sea, ella es otro tipo de inmigrante, o sea, vino del interior también, de Oriente. Entonces había como, aunque ella no hablaba, digamos, con nostalgia quizás de su pasado, pero bueno, esa cosa como de pertenecer a otro sitio, ¿no? Y de venirse acá. Entonces, bueno, luego yo me fui y durante 10 años viví en Uganda y Bangladesh, 5 años en Uganda en África y 5 años en Bangladesh
el sureste asiático. Y esos 10 años, bueno, me arremetieron conmigo muy fuerte porque esa nostalgia, bueno, primero que me ubicó en cuanto a mis sentimientos de pertenencia, porque definitivamente me arraigó más a mi venezolanidad, cosa que es muy paradójica porque mi nombre no es nada criollo. Este, pero aparte de eso, bueno, ese sentimiento como que se hizo un hábito. Y ahora que estoy aquí desde el 2000, finales, o sea, 2009 y después realmente me arraigué fue en el 2012, pues es como un ejercicio continuo, porque claro, el regresar después de 10 años, en que casi no vine a Venezuela, durante ese tiempo, bueno, me encontré otro país, otra cosa, otras caras, otra nueva gente en el ámbito cultural, y se acentuó mucho en mí bueno, esa nostalgia por el pasado, que no, en algunos momentos puedo decir que no, quizás no sea muy saludable, porque uno no se tiene que Apegar. apegar a esos sentimientos, pero se ha traducido también como una nostalgia de lo que ojalá podamos, si no recuperar, por lo menos reinventar, ¿no? O sea, unos nuevos sentimientos de nación, una nueva cultura, un nuevo movimiento cultural o una renovación de nuestro movimiento cultural, una reconciliación, ¿sabes? Una integración de nuevo de lo que se perdió, que es ese sentimiento de ser una unidad como nación, ¿no? Que no lo tenemos. Pero, y bueno, por supuesto, ahora que estoy aquí, bueno, también extraño mis años en otra parte, en fin, me entran como esas nostalgias locas por los amigos. Entonces, bueno, si vivo en eso, pues, ese es mi día a día. La poesía es sanadora. Sí, definitivamente, yo creo que sí lo es. Eh, Puede ser un recurso terapéutico formalmente, pero también puede ser un recurso espiritual. Eh, Como te dije, yo lo relaciono un poco con la plegaria, aunque yo no soy religiosa, pero Eres creo, espiritual, soy que son espiritual. dos temas totalmente diferentes, sí. Exacto. Pero creo que tiene una función similar. Quisiera, yo le había comentado al inicio de este episodio a Kira que quería que leyera unos poemas. Ella, como les comenté, trajo un ejemplar de su más reciente poemario, que no es el último, ya nos los aclaró, su más reciente poemario, El Sol de la Ceguera, pero yo de atrevida que soy, había escogido, cuando preparé esta Si entrevista, quieres leo eso. quisiera que leas uno de estos y que Ok. además leas uno de estos. Te doy el Ok. primero. Este es un poema del libro En medio del blanco. Hallazgo. Ay, ya, me equivoqué. No importa, estamos en vivo, todo pasa en vivo. Además, errar es de humanos. Si fuéramos Ya, perfectas, fuéramos aburridas. sí. Yazgo desnuda. Me cubre una bata ligera, etérea en los sentidos. El cuerpo me aprisiona. El doctor ausculta, interviene, trastea con instrumentos temibles la entraña indefensa. Padezco anegada en dolor. Este cuerpo frío pudiera ser el de una res en manos del carnicero, el de una mujer cualquiera en manos del inquisidor medieval. He extraviado mi sangre, agotado plegarias. El alma en fuga abandona la materia concreta de mi humanidad. Escogí ese poema, Kira, porque me parece una sublime manera de exponer los miedos, de exponer ese encuentro con el cuerpo, de exponer esa invasión que puede significar una consulta Sí. ginecológica. Sí, bueno, ese poema yo lo escribí después de hacerme una histerosalpingografía, Ok. cuando te insuflan las trompas Ujú, este, de falopio. ujú. Y fue realmente, bueno, bastante un poco traumática la experiencia. Medio del blanco, hay un poema que es sobre justamente, que dice algo así como, refúgiate en mí,
que soy tu escondite o algo por el Ujú. estilo, ¿no? Yo soy muy mala en aprenderme mis Yo poemas. tampoco, chica, la verdad es que No, eso es dificilísimo para mí. Pero bueno, pero hay gente que entiende eso como una cuestión espiritual y realmente eso es porque yo no pude tener hijos. Ese poema es el hijo que yo no tuve, ya. el hijo que yo anhelaba en el momento que yo Ujú. escribí ese poema. Entonces, pero bueno, la gente lo interpreta de manera diferente y está bien, o sea, eso no tiene por qué haber un contexto histórico cada vez que uno. Louis Glock decía que, y estuvo por Twitter en estos días, y es un pensamiento maravilloso que dice, que ella le decía a sus estudiantes, después que tú te mueras, tú no vas a estar para explicar el poema. O sea, y es verdad, o sea, Entonces, ¿por qué los teóricos literatos se empeñan en explicar los bueno, porque poemas? ese es su trabajo. O sea, ese es su trabajo, eso es lo que ellos eligieron. Mira, pero salgamos de lo traumático y vayamos ahora a lo... Bueno, mis poemas son un poco traumáticos. Ok, pero lo leo, ¿no? Sí, lee Ajá. uno ahorita en este minuto que nos Ok, queda. bueno, este es un poema que gusta mucho siempre. Mi abuela tenía las llaves de todas sus casas. La llave de su casa en San Petersburgo, la llave de su casa en Constantinopla, la llave de su casa en Hamburgo, la llave de su casa en Varsovia, la llave de su casa en Salzburgo, la llave de su casa en Coro, la llave de su casa en Valera, la llave de su casa en Caracas. La primera de ellas era enjollada y exquisita, las otras de hierro forjado, diseños curvilíneos. Las tres últimas modernas, sencillas y familiares. Mi abuela tenía todas sus llaves en un manojo, dentro de una vieja caja de tabacos guardada entre sus prendas. La caja está vacía, su ropa no está ya, el manojo tiene tiempo extraviado y no lo encontraré. Que vamos a leer ahora para ustedes otro. Bueno, este poema está dedicado a mis hermanas Larisa, Ludmila y Sofía. Mis hermanas son sabias, mujeres portentosas y solares. Aunque nací primero, ellas son mis hermanas mayores. Saben asombrar a los espejos y no dejan que sus pasos se pierdan en la indisciplina de la arena. Hacen de puente y río a la vez. Están en la tierra del jardín y en las habitaciones de nuestra casa de infancia. Cuando estamos juntas nos abraza el sosiego de una taza humeante, rescindido a veces por la algarabía de sobremesa. Amo a mis hermanas y sé que ellas me aman, aunque mi sol sea oscuro y yo solo sepa escribir poemas tristes. Kira, muchísimas gracias por haber estado hoy como invitada en Con el Oído en la Letra. El tiempo en la radio siempre se hace corto. Te comprometo públicamente a que nos tomemos un café para hacerte todas las Seguro. preguntas que quiero hacerte con el propósito de alimentar este espacio con el oído en la letra. La próxima cita del Jamming Poético es el último. La última semana de febrero, el último domingo de febrero. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Con el Oído en la Letra. MDO Radio y Álvaro Pérez Miranda con su libro Mi Camino a Japón presentaron Con el oído en la letra, con Aimara Lorenzo.